Estoy muy nerviosa, mi hermana. ¿Está clamando? Sé que en este día no me van a amar. Bendito Dios. Porque la palabra de Dios se trae los fuertes. Gloria a Dios. Y yo sé que pararse aquí Gloria a Dios. no es fácil. Gloria a Dios. Sobre todo porque la palabra dice que hay de los que hablan su palabra, ¿cierto? Y ponen por nombre que vienen en nombre de Él. Pero esto es lo que Dios me ha dado. Y espero que el Señor sea obrando en cada corazón. Amén. Y usted pueda meditar en la palabra de este día. La palabra está en el libro de Romanos. Romanos capítulo 2. Del versículo 17 en adelante. Que el Señor nos ayude. Amén. Si lo encontramos, se pone aquí. Y le vamos a dar lectura como está escrito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lleva por título Los judíos y la ley. Dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hasta aquí la palabra del Señor. Como se pueden dar cuenta, la palabra no es nada suavecita. Pero en el Señor que aquí no hay amigo, sino que pura mujer madura, espiritualmente hablando. No es fácil pararse aquí y traer palabra dura. Ojalá uno trajera puras bendiciones, puras alegrías. Pero el Señor nos ama y como el Padre, ¿cierto?, que ama a su Hijo, lo reprende, lo castiga por nuestro bien. Dice: he aquí, tú tienes por sobrenombre cristiano. He aquí tú, ¿cierto?, te conocen por ser cristiano. Y te apoyas en la ley. Tú conoces la ley. Tú has escuchado hablar de la palabra y te glorías en Dios diciendo que eres cristiano. Y conoces la voluntad. Conoces la voluntad de Dios y eres instruido por la ley para aprobar las cosas mejores, las que nos convienen y las que no. Y confiamos en que somos guías de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Estamos confiados, ¿cierto? Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. ¿Qué está diciendo la palabra aquí? Que nosotros nos hacemos llamar cristianos, nos presentamos en todo lugar como cristianos, sabemos lo que dice la palabra, conocemos lo que Dios quiere de nosotros. Dice, la aplicamos a otras personas, pero más adelante dice que no la aplicamos a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude. Dice, tú pues
que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Bendito Dios. Tú que te has parado aquí, que has hablado de la palabra, tú que a tu familia le conversas, tú que a otros tratas de convencer para que se vuelvan al cristianismo, ¿no la aplicas a tu vida? Bendito Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Esta palabra primeramente fue para mí Gloria a Dios. y lloré mucho cuando me vi enfrentada a esta palabra. Bendito Dios. Señor, ayuda a tu hija. Dice, tú que dices, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Bendito Tú Dios. que predicas que no ha de hurtar, ¿hurtas? Bendito Dios. Y hurtar no es simplemente que yo saque algo. Hay diferentes tipos de hurto. Bendito Dios. En la ofrenda, en la deslealtad, Bendito Dios. en hacer la mano de nuestros hermanos, Santo nuestro Dios. prójimo. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Bendito Dios. Aquí nosotros decimos, no, yo soy fiel, yo no hago esto, yo no. Bendito Dios. Pero la palabra de Dios dice que hasta con el pensamiento, Amén. Bendito ¿cierto? Nos Dios. engañamos, que hasta con nuestra vista. Santo eres Jehová. Y muchas veces no nos damos ni cuenta. Bendito Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Pero lo más triste dice que deshonramos a Dios. Bendito Dios. Dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Bendito Dios. Por causa nuestra, el nombre de Dios es blasfemado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Porque fuerte es esta palabra para nosotros. Que el Señor nos ayude. Bendito Dios. Dice más arriba, en el número 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. A veces nosotros nos sentimos tan dignas porque se nos enseña que ven a Jesucristo, tú lo aceptas en tu vida, haces la oración y está todo listo. Pero no es así. Si uno estudia la palabra se da cuenta que no es así. No es llegar y yo digo, Señor, yo te acepto en mi vida, entra en mi vida, quiero que cambies. Pero tiene que haber una disposición en nosotros. Tiene que haber un cambio realmente en nosotros. No podemos estar todo el tiempo pensando en la misericordia de Dios. Dice que serán justificados los hacedores de la ley. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Porque no es fácil para nosotros. En el libro de Malaquías dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. Parece que hemos perdido estas cosas. Hemos perdido el temor a Dios y ya no le damos la honra. Y el honor. Yo me preguntaba, Señor, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Como dice aquí mismo, si usted sigue leyendo Malaquías, dice, ¿pero en qué te hemos fallado, Señor? ¿Pero qué hemos hecho? ¿Cierto? Y puede notar un montón de cosas que van sucediendo. Dice la palabra, ¿y por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? La palabra, ¿cierto?, que leímos decía de que conocemos la ley, la hemos escuchado, la hemos estudiado, pero no la aplicamos. La aplicamos a los que están alrededor, para criticar, para beneficio nuestro, pero no la aplicamos a nuestras vidas. El Señor nos ayude. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? ¿Por qué somos desleales las unas con las otras? Que el Señor nos ayude. Amén. Es fuerte esta palabra desleal. Bendito Dios. Desleal es un campo muy grande, muy abierto. La deslealtad. La deslealtad implica amistad,
implica hermandad, implica que somos una familia. No podemos hablar mal una de la otra. Si nos enojamos, muchas veces usamos medios para criticar y para dejar mal a nuestro hermano. Usamos redes sociales y escribimos cosas que no corresponden. La palabra es clara para nosotros, dice: lo que o edificas o destruyes. No hay mitad medio. Y parece que nosotros no pensamos lo que hacemos. Nosotros no pensamos si estamos edificando con eso, con lo que publicamos, con lo que hacemos, con lo que decimos. Tenemos conversaciones entre nosotras que no edifican. Que el Señor nos ayude. Amén. Hemos perdido la santidad en el Señor. Dice en Tesalonicenses: ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho, y testificado, pues, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ninguno agravie ni engañe. ¿Qué es lo que es agravio? Es un hecho o insulto que ofende a una persona, que atenta contra su dignidad, su honor, su credibilidad, especialmente cuando es algo injusto. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? ¿Hemos agravado a alguien? ¿Hemos engañado a alguien? Que el Señor nos perdone y que podamos realmente reflexionar en esto. Porque es fácil sentirse uno agraviado. Es fácil decir: ay, mi hermana me hizo esto, me insultó. Pero yo, ¿qué he hecho yo? Me gustó mucho una palabra que usó la pastora la semana pasada, referente a la humildad. Cuando dijo que basta con que uno le pise el dedo chico del pie, se le nota su verdadera naturaleza. A veces yo pensaba venir vestida de blanco, mi hermana, para dar mi ejemplo. Nos vestimos casi angelicales, pura, una ropa súper linda. Pero dice el Señor que estos son trapos de inmundicia. Porque Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra salida, nuestra entrada, conoce nuestro comportamiento cuando nadie nos ve. El Señor nos ayude. Pablo en Filipenses dice: solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que yo los visite o esté ausente, oigan ustedes que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Lo mismo dice el Señor: sea que yo esté presente o que no esté, que su comportamiento sea el mismo. No que aquí soy una, que afuera soy otra. Me ha tocado encontrarme con hermanas que afuera no saludan. Y yo pido disculpas si alguna vez no les he saludado, porque muchas veces no ando con lentes afuera y no distingo de lejos las caras. Y le pido perdón a algunas si la he agraviado, si la he engañado en algo, si he sido falta, he cometido falta delante de ustedes, si he fallado a alguna de ustedes, porque a Dios se lo he hecho. La palabra es clara y dice que si damos un vaso de agua, al Señor lo hacemos. Pero también si insultamos al hermano, al Señor se lo hacemos. Y parece que nos olvidamos de estas cosas. En el libro de Tito dice: no defrauden, sino muéstrense fieles en todo, para que en todo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es defraudar? Robar mediante el abuso de confianza, incumpliendo las obligaciones propias. Dice: perder la confianza o esperanza que se tenía en alguien. Yo creo que aquí todos hemos pasado por un proceso que alguien nos defraudó, que alguien no tuvo el comportamiento que esperábamos. Y peor es cuando algún cristiano tiene un comportamiento que nosotros no esperábamos. Yo sé que esto no se trata de venir a hablarme de mí y todo, pero doy un ejemplo claro. Esta palabra me llegó a mí cuando, por un comentario que hice a una persona cristiana, una amiga, le conté de una situación que me tenía con esto de los terremotos, los temblores y todo. Y la manera que me respondió ella no me gustó.
esperaba que me calmara, me apaciguara, no sé, hiciera algo más. Pero en vez de eso recibí burla. Bendito Dios. Recibí tallas como chistes y cosas así. Y yo pensaba en eso y me molesté tanto. Yo decía, Señor, ¿no se puso en mi lugar para decirme eso? ¿Qué pasa si ella me hubiese contado esto y yo después le tiro la talla? Ah, que tiene miedo, ah, que tiene aquí, oh, ¿qué le pasa a él? Pero ahí me venía esta palabra a mí. Bendito Dios. Y ahí el Señor ponía un espejo frente a mí y me decía, pero tienes que perdonarla, porque ¿cuántas veces tú has hecho lo mismo? ¿Cuántas veces tú has hablado y no te has puesto en el lugar del otro? Y no sabes que lo heriste. Y no sabes que te burlaste de él. Que a lo mejor esa cosa que te contó era importante y tú la divulgaste. Bendito Dios. A lo mejor la situación que se dio entre los dos, tú le desparramaste para todos, haciéndole saber lo que había pasado. ¿Cuántas veces nos sentimos defraudados? Dice que el defraude es robar mediante el abuso de confianza. Esto casi siempre se da en alguien cercano a nosotros. Bendito Dios. El abuso de confianza. Podemos ser amigos, pero abusan más allá. Abusan de nuestra generosidad. Creen que toman, ¿cómo se dice? Hay un dicho que dice que uno le da la mano, se toma el pie, ¿cierto? Dice, porque yo convivo contigo, porque nos juntamos más seguido, porque nos reímos. Creen que pueden decir cualquier cosa. Y no hay cuidado y no hay temor de Dios. Y no hay santidad en eso. Que el Señor nos ayude. Dice en Colosenses, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una cosa va de la mano con la otra. Dice que tenemos que agradar todo al Señor. Amén. No en algunas cosas. No es como me visto. No es como soy en mi casa, no es como soy aquí. En todo. Porque el Señor está en todos lados. Todo lo ve. Todo lo sabe. Aún los pensamientos que usted no abre su boca, pero el Señor lo conoce. Que el Señor nos ayude. Dice que debemos llevar buen fruto en toda buena obra. Y esto más me entristecía a mí. Más me entristece y yo, mi hijo está ahí. Pero yo decía, Señor, mi primer fruto para mí son mis hijos, mi casa. Bendito Dios. Y de verdad que yo me sentía y yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Que mi comportamiento dice un consejo de la palabra. Vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por su conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y eso me entristece. Yo decía, Señor, ¿dónde está mi fruto? ¿Qué me está pasando? Porque yo veo que avanzo en algo, pero yo ya quiero ver mi fruto. Si la palabra dice que en toda obra debemos llevar fruto. Bendito Dios. Y me entristece porque yo digo, Señor, no veo lo que yo quiero ver, ese fruto que yo quiero ver. Dice que nosotros somos como árboles, ¿cierto? Plantados junto a torrentes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Y el Señor me consolaba, a lo mejor pensando que todavía no es el tiempo. A lo mejor todavía no es el tiempo en que nosotros llevemos ese fruto a nuestro hogar. Pero también meditaba en algo, en la palabra cuando dice, ¿cierto?, que el Señor entregó talento. A uno le entregó uno, al otro le entregó más, y así. Y había uno que lo escondió. Y había otro que lo multiplicaron. Y yo pensaba, Señor, tú nos has dado a todas talento. Porque eso dice la palabra. Nos has dado dones y talento. Pero usted se ha preguntado si ha multiplicado ese talento. Usted se ha preguntado si viniera el Señor hoy día, ¿qué le va a entregar? ¿Qué tiene en sus manos usted para entregarle? Señor, ¿qué está multiplicado? Señor, no sé, me diste tocar instrumento, pero yo enseñé a otro y ahora hay mucho más. Y a veces nos falta mucho. Nos falta descubrir quizás cuál es nuestro talento. Pero a veces no hacemos nada, nos conformamos con que el Señor es misericordioso, yo ya acepté a Jesús y estoy listo. Y no es así. Dice
dice en 1 de Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuren de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras buenas. ¿Cierto? Pueden murmurar, pueden hablar mal de nosotros, pero nuestros actos van a glorificar a Dios. Pueden decir cualquier cosa. Dice, haciendo bien, hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos. A veces nos comportamos como el mundo. A veces desparramamos. Yo decía, basta comer en el Facebook, como dice, por sus hechos los conocerán, y decía, por su Facebook los conocerán, por su WhatsApp los conocerás. ¿Qué tipo de cosas comparten? Hay personas que son cristianas y comparten garabatos o chistes obscenos. Y yo decía, ¿y dónde está la santidad en eso? A lo mejor yo me río con un chiste que me mande alguien, pero no lo comparto, porque no edifica a otro. No edifica a nadie. Entonces, ¿qué estoy haciendo? La palabra dice que nosotros nos debemos parecer a nuestro Padre. Y si nosotros nos autoexaminamos, ¿a quién nos parecemos? Que el Señor nos ayude. Dice la palabra en 2 de Corintios: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Usted ve a Jesucristo en su vida? Alguien que viene y le conoce puede decir, no, ella es hija de Dios. ¿Sabe lo que se escucha hoy en día? Para ser como ella. Yo decía, ¿por qué la iglesia no está llena? ¿Por qué no llena más gente? No estamos impactando a nadie con nosotros. Predicamos, hablamos bonito, decimos muchas palabras, tenemos mucha letra, pero nuestros actos nos contradicen en todo. Que el Señor nos ayude. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Cuántas están gozosas? ¿Aún en la tribulación? ¿Aún en la angustia? ¿Cuántas tienen paz? ¿Cuántas son pacientes? Cuando le ocurren distintas situaciones tienen paciencia y guardan silencio y callan. ¿Cuántas tienen benignidad? Desean el bien para nosotros. ¿Cuántas tienen bondad? ¿Cuántas tienen fe? Nos falta. Mansedumbre. Oh, una palabra difícil para mujeres. Templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que el Señor nos ayude. Porque si yo me pongo a ver esta lista, veo que me falta mucho. La palabra dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a ese monte, muévete, y se movería. Y si yo le digo, dígale al monte que se mueva, ¿tiene suficiente fe para moverlo? Reconozcamos que nos falta, y nos falta mucho delante de Dios. Que el Señor nos ayude. Dice la palabra en San Mateo: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esta palabra tenemos que grabarla muy bien. No todos los que estamos aquí, lamentablemente, no todos entraremos al reino de los cielos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Porque yo creo que usted, si está caminando aquí, es porque tiene una esperanza, una vida más allá, de poder llegar al Señor sin vergüenza delante de Él. Que el Señor nos ayude. Dice la palabra en hebreo:
seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor. Y nuestra manera de conducirnos en la vida es santa, es pura. ¿Tenemos nuestra vestidura blanca? Yo sé que la mía no está blanca. Sé que la mía no está pura. Y le oro al Señor que me ayude, Bendito Dios. que me ayude a dar buen fruto. Que cuando alguien venga a mí, yo tenga palabras de sabiduría. Que nadie tenga nada que decir del Evangelio por mi culpa. Que el Señor nos ayude. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con la obligación. No hay oportunidad después. Yo, quizás no le va a gustar a muchos lo que diga, pero pensaba en lo que pasó con mi hermana Lupe. Bendito Dios. Y lo único que le pido al Señor, que ojalá ella se haya podido arrepentir y pudiera estar a cuenta con el Señor. No queremos juzgarla a ella, pero sí pienso en tanto tiempo caminando, en tanto tiempo alabando y levantando las manos al Señor y tratando de consagrarnos, y a veces perdemos la bendición. Y a veces no nos damos cuenta de las cosas que hacemos. Que el Señor nos ayude a estar día a día cuenta. Yo eso es lo que más me preocupa. El pastor nos enseñaba en la escuela dominical, hablábamos de la muerte y de la resurrección. Me gusta ese tema de la muerte, como que, ay no, la estamos llamando. Pero yo decía, pensaba yo y meditaba qué importante es que estemos a cuenta con el Señor, qué importante es que no perdamos esa santidad. Qué importante es que pensemos que hoy es el último día. Por eso la palabra dice que no debemos dejar de orar. No debemos dejar de purificarnos. Bendito Dios. En todo momento pecamos, mi hermana. Miramos mal a la hermana. De repente, no, que esta está mejor vestida que yo, que esta está peor vestida que yo, que esta tiene el zapato aquí, que esta tiene esto acá. Y hasta en eso pecamos. Perdemos el tiempo en tonteras. Realmente tonteras. Que el Señor nos ayude. Nos da el ejemplo cierto de Saúl, cómo vendió su primogenitura. A veces como él, a lo mejor nosotros no vendemos ninguna primogenitura, pero decimos, ¿qué nos va a hacer esto de malo? Un ratito nomás, ¿cierto? Vamos a la fiesta, no importa, un ratito nomás. Nadie quita que podamos, no sé, estar en una celebración familiar, pero ¿qué es lo que hacemos ahí? ¿Estamos siendo realmente luz? ¿O estamos siendo como la palabra, que no creemos luz, que no creemos santos, que nos disfrazamos de santos? Pero el Señor conoce todas las cosas. Dice la palabra, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mira, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que los amonesta desde los cielos. No podemos desechar la palabra y decir, no, ni me llega, no, es para la hermana, no. A todas nos habla el Señor. Todas tenemos que limpiarnos, todas tenemos que purificarnos, todas hemos fallado. Todas, no hay ninguna aquí santa, pura, que tenga un vestido radiante, porque ya se lo hubiese llevado el Señor. Que el Señor nos ayude. Dice en Santiago, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? También, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El que es sabio y entendido toma la palabra y la aplica en su vida. Que el Señor nos ayude. Amén. Pablo aconseja a Timoteo y le dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue entregado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te odian. ¿Ven? Hay muchas mujeres que andan de ociosas. Hay muchas que andan cuchicheando, tienen tiempo para... Pero aquí la palabra dice: ¿en qué nos debemos ocupar? Bendito Dios. En aprender la palabra, en aplicarla a nuestra vida, en enseñar lo que es correcto. Bendito Dios. Y nuestra conducta dice: ni aunque sea joven ni aunque sea anciana, sea de ejemplo. Amén. Él era un joven y era de ejemplo. ¿Y qué pasaba con los demás? Con los ancianos de la iglesia. Dice: ten cuidado de ti mismo. Nuestro enemigo somos nosotras mismas. Nuestra vieja naturaleza, que aflora a veces, como decía la pastora de ese día. Basta con hacerle una pequeña cosita y ¡puf! Es un globo desinflado. Bendito Dios. Se expande para todos lados, ¿cierto? O usted ha intentado, hay unas mangueras, ¿cierto? Que usted le aprieta la boquilla y retiene el agua. Y usted abre el agua y después la abre y salta. ¿La ha visto? Así somos a veces. Que el Señor nos ayude. Tengamos cuidado de nosotras mismas. Nosotras mismas acarreamos perdición para nosotras. Y no nos damos cuenta. Y después decimos: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué esto otro? Y no nos damos cuenta que nosotros somos quienes nos condenamos. Nosotros estamos bajo la ley y por la ley vamos a ser juzgados. Porque la conocemos. Porque no la aplicamos. Bendito Dios. Sí somos justificados, ¿cierto?, por nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que aplicar lo que Él tiene a nosotros, santidad. Dice: mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. Yo me pregunto: ¿ustedes quieren servir al Señor? ¿Queremos todos servir al Señor? ¿Queremos ser útiles al Señor? Yo creo que todas queremos ser importantes en el Señor. Ninguna va a querer quedar atrás así, ni que el Señor ni la mire. Ninguna va a querer ser dejada de lado. La hermana Gladys el otro día hablaba de la vestimenta, ¿cierto? Pero yo también meditaba en eso y decía: a veces se critica mucho al que viene con su mejor pinta, porque hay otro que viene más humilde. Pero yo pensaba: ¿cuál es el pensamiento de la hermana que viene nada arreglada y cuál es el pensamiento de la que viene humilde? Si yo le digo: hermana, mañana le voy a invitar a ver la presidenta del país, ¿con qué va a ir usted? Con la mejor ropa. Se va a cambiar, se va a arreglar, se va a lavar, va a ser lo mejor. ¿Y cómo no venir con lo mejor delante de nuestro Señor? Rey de reyes, Señor de señores. A mí, si algo que me enseñó mi abuelita, decía: mijita, usted va al mall y usted se arregla, ¿cierto? Y uy, se pone su mejor pinta, hasta de tacones, porque no sabe con quién se va a encontrar. Y si usted sabe quién está aquí, que es la presencia del Señor, ¿cómo no va a también venir con lo mejor? ¿Cómo no va a traer lo mejor al Señor? Lo mejor de usted, lo perfumado, lo agradable. Aquí la mayoría, yo creo que es casada o fue casada, no sé, pero trata de darle lo mejor al marido. No llega esa puesta en onda, no llega y anda toda despeinada, chascona. Trata de darle lo mejor. Ciertamente el Señor nos conoce en todo lugar. Cuando andamos todas desparramadas, cuando andamos, no sé, con el pelo enredado, sucio.
Pero siempre tenemos que procurar dar lo mejor de nosotros. Bendito Dios. Dar lo mejor en todo. Aún en el tiempo que dedicamos a leer. Porque a veces dicen, no, yo leo todos los días. Un versículo, un cachito y listo. Estoy dada. Cumplí. Y no es eso lo que el Señor quiere. Quiere que nosotros profundicemos y vayamos y declaremos lo que nos está diciendo. A veces las personas dicen, no, yo leo, hermana, pero no entiendo. Y se quedan con eso. No entiendo. Pero no desgranan. No desgranan palabra por palabra. Yo si algo he aprendido en este poco tiempo que el Señor me ha llamado, es a desgranar. Soy como niña curiosa. Entonces yo veo una palabra y digo, ¿qué me quiere decir con eso? Y no necesito un diccionario bíblico ni tan especial. Empiezo a buscar y a comparar, a buscar y a comparar. Hoy en día hay muchos medios para hacerlo. Entonces ninguno puede decir que es falta de entendimiento. Es falta de flojera, es flojera lo que tenemos. Es falta de voluntad de hacer las cosas. No queremos conocer más allá al Señor. No queremos profundizar, no, si lo conozco, Dios es amor y fuego consumidor. Y con eso nos quedamos. Pero no queremos conocer los pensamientos de Dios profundo, lo que Él tiene para nosotros, cómo trataba a los demás, cómo trataba a su pueblo. Por ejemplo, a mí me llamaba siempre la atención que dice que David era conforme al corazón de Dios. Y yo digo, ¿por qué, Señor? ¿Qué hacía Él? ¿Qué tenía especial que era conforme a tu corazón? Yo también lo quiero. Y si yo lo quiero, tengo que estudiar y tengo que ver qué es lo que hacía David. A ver. Si él igual pecó, yo decía, ¿cómo va a ser conforme al corazón de Dios? Pero él tenía una cualidad muy grande. Él pecaba, se arrepentía, venía delante de Dios y nunca más lo hacía. Y era puro delante de Dios, no venía con palabrería, Señor aquí, Señor allá. Él se desplayaba. Señor, hice esto, hice aquí, así tal cual como usted habla con una amiga, como una hermana. No usaba palabras grandes, cosas. Se reconocía y se bajaba así, Señor, yo soy pecador, yo hice esto, yo hice esto. Y al Señor le gustaba eso. Y decía, ¿cómo le podía gustar un hombre pecador? Que mandó a matar al hombre para poder tomar la mujer. Porque para nosotros es como, oh, ¿cómo hizo eso? Nos escandalizamos. Pero ese hombre, amado Dios, era conforme al corazón de Dios. Increíble. O uno no entiende que dice, es cierto, que Salomón es el que tuvo más sabiduría. Pero si uno se pone a descubrir, resulta que también pecó. Aún teniendo toda la sabiduría que Dios le había dado, pecó. Se apartó de Dios. Bendito Dios. Hay cosas que uno descubre que son increíbles. Bendito Dios. Que son maravillosas, pero uno tiene que dedicar tiempo a esto. Nosotras como mujeres, como dueñas de casa, a lo mejor nos falta horas en el día para hacer tantas cosas, que los hijos, que una cosa, que un trámite, cualquiera. Pero siempre va a haber un tiempo. Yo a veces en el día tengo muchas cosas que hacer, pero saben que cuando voy al baño me llevo mi Biblia. Bendito Dios. Y como soy de ojeo. Yo digo a mis hermanos, no estoy en la cabina, así que estoy ocupada. Pero muchas veces es el lugar de paz para que nadie me vaya a hablar, para que nadie me vaya a interrumpir, ¿cierto? Yo busco mi espacio. Bendito Dios. Me gustó mucho una película que vi, que era, no me acuerdo el nombre, pero era de las mujeres que oran. Bendito Dios. Y ella enseñaba a hacer su propio espacio de oración. Bendito Dios. Y me encantó. Yo dije, yo también quiero eso. Aquí voy a pegar y aquí voy a poner la foto de quién quiero orar y por qué quiero orar y por qué quiero hacer. Y este va a ser mi lugar. Y este va a ser mi lugar donde yo me voy a cubrir. Y voy a orar y voy a levantar las manos y voy a tener libertad. De todo podemos sacar algo bueno. Amén. Pero tenemos que aplicarlo en nuestra vida. No sacamos nada con ver lo bueno si no lo aplicamos. Si el Señor nos da esa vista espiritual para ver lo bueno de las cosas o para enseñarnos algo, es para que lo apliquemos, para que no caigamos nosotros en pecado, para que nos cuidemos de nuestro camino. Dice la palabra: Gracias, Jehová. así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Con nuestras acciones. Bendito Dios. Muchas veces, hermana, que usted le dice, hermana, ¿puede predicar tal día? No, es que me
manera, a su comportamiento, usted ya predica. Bendito Dios. Con su manera de actuar, usted predica. A lo mejor no sabiendo mucho de la Biblia, a lo mejor solamente sabiendo que Jesucristo la salvó, que Él tuvo misericordia, murió por usted. Pero con nuestros hechos predicamos más que con nuestras palabras. Bendito Dios. Que el Señor nos ayude. Gracias, Jehová. Dice, y hacer todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. Bendito Dios. Todo es cierto, estamos alertas así como pasa el tiempo, hoy terremotos en distintos lados, pasan distintas situaciones y vamos como, oh, está pasando esto, guerra, rumores de guerra. Y lo que más se habla en este tiempo, sobre todo cuando tiembla, empezamos, nos acordamos. Y yo decía, yo compartía esta palabra a mi hermana y le decía, me daba cuenta que el Señor hace temblar la tierra, no por los que están afuera, sino por los que están aquí adentro. Amén. Aquí tiene que haber un convertimiento primero. Aquí tiene que haber un cambio primero. No afuera. ¿Por qué no llega la gente? Tiembla y no llega la gente. ¿Qué van a venir a buscar de nosotros si no ven buen fruto? ¿No ven luz en nuestra vida? Bendito Que el Dios. Señor nos ayude. Dice la palabra en Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, hay muchos, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bendito Dios. ¿Y usted cree que esta palabra se aplica a los de afuera? ¿Están siempre aprendiendo pero no llegan al conocimiento? Bendito Dios. ¿O se aplica aquí adentro? Que el Señor tenga misericordia. Dice, nos dio una lista de todas las cosas que suceden. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. ¿Cuántos tienen sus padres aún ancianos y son ingratos con ellos? Cuando la palabra nos dice, no nos insta dependiendo de cómo hayan sido nuestros padres, buenos o malos. Nos dice que nosotros tenemos deber de cuidar de nuestros padres. Tenemos deber de preocuparnos de ellos. No es que si mi papá fue cariñoso conmigo o no fue cariñoso. No es que si él me quiere ver o no me quiere ver. Es que yo tengo que ser así. Porque yo tengo que mostrar a Cristo. Yo tengo que mostrar la misericordia. Yo que tengo hijos pequeños todavía, por decirlo así, pienso cada vez que los quiero retar y los voy a castigar, no, es que no te lo mereces. Y viene, ¿y tú te lo mereces? ¿Y qué va como Dios me confronta? Bendito Dios. Y ahí entiendo a mi madre, y entiendo a mi padre, y entiendo muchas cosas. Gracias, Señor. Y a veces me río y digo, o cuando los padres a uno le dicen, cuando seas mamá te vas a acordar de mí. Cuando tengas tu propio hijo te vas a acordar de mí. Yo digo, parece maldición que le tira a uno. Pero sabes que uno se acuerda, ¿cierto? No, que era malo para comer, no, que era desobediente, no, que era sangriento rebelde. Y tú no eras así. A veces es fácil mirar por encima de los demás, pero no nos vemos reflejados en los demás. Que todas las cosas que nos ocurran en nuestra vida nos ayuden Amén. a compararnos con la palabra. Gracias, Señor. Que lo que yo veo malo en mi hermano me ayude a yo reflejarme y meditar en lo que hago, en lo que digo. Bendito Dios. Si yo me sentí ofendida por lo que me dijo mi hermana, yo, ¿cuántas veces yo he ofendido y no he tenido cuidado de lo que digo? Porque estoy enojada, porque estoy herida. Defraudamos, dice la palabra. Bendito Dios. Robamos, agravamos.
La palabra nos enseña que tu sí sea sí y tu no sea no. Amén. Si nos comprometemos a algo, cumplamos. Así dice la palabra. No seamos dobletados, no, qué mal, que no puedo, que ahora sí. No, si dijiste que sí, sí. Si dijiste que no, no. Considera al otro primero antes que a ti. Bendito Dios. Si te comprometiste a algo, a lo mejor esa persona dedicó el tiempo. Cumple. A lo mejor ordenó su vida para poder sacar ese pedacito de tiempo y tú no cumples. Muchas veces quieren juntarse con una hermana para ir a visitar y una no llega. ¿Qué pasa? Y la otra no dedicó su tiempo, no dejó cosas que hacer, no organizó su vida para dejarlo. Y nosotros menospreciamos el tiempo de nuestra hermana. Si no lo va a poder hacer, no se comprometa. Que su sí sea sí y su no sea no. Así es la palabra, no hay intermedio, no hay lo voy a pensar, que puede ser, que tal vez, que quizá. No hay un intermedio. Nosotros a nuestros hijos, a nuestros parientes nos dicen quizá, lo voy a pensar, no sé. Pero la palabra a nosotros, Dios nos enseña que nosotros tenemos que ser de una línea, no intermedio. Que en todo nos comportamos derecho, que en todo somos honrados. Hasta en nuestras deudas. Si tomamos alguna deuda con alguien de afuera, nosotros nos apresuramos y le pagamos. De repente a la hermana, no, que espere, si total somos hermanas, somos conocidos. Como dice aquí, nos tomamos la confianza. Que el Señor nos ayude. Porque consideremos al otro como a Dios mismo. Dice que todo lo que hacemos a nuestras manos se lo hacemos a Dios. Que toda nuestra vida sea íntegra para el Señor, que tengamos esa santidad, que busquemos esa santidad, nos esforcemos. No es fácil. Nadie dijo que esto era fácil, todo lo contrario. Si usted lee la palabra, dice que los que quieran seguirme tendrán que llevar su cruz, y muchos van a ser perseguidos, vas a tener que sufrir, vas a tener que padecer. En ninguna parte dice, no, todo va a ser lineal, y aquí te va a ir todo bien. Sí, dice, vas a ser bendecido, Dios te va a cubrir y todo. Pero tenemos que tener una vida intachable delante de Dios. Tenemos que tener nuestras vestiduras blancas. Tenemos que comportarnos a la imagen de Dios. Y usted medita cómo era Jesucristo cuando Él vino a la tierra, no hacía excepción de personas, no robaba. Cuando tuvo oportunidad, ¿cierto? Este hombre le dice de la moneda, ¿a quién le doy esta moneda? ¿Por qué tengo que pagar? No, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ningún momento se rebeló, en ningún momento dijo lo contrario, sino que él siempre fue ordenado y no alborotó a nadie, sino que sabía tener las palabras precisas. Es importante que cuando alguien nos busque, no nos busque por copuchenta, no nos busque por curiosa, no nos busque por, ¿qué me va a contar? Sino que nos busque porque diga, estoy pasando tal cosa, pero yo sé que ella va a guardar el secreto y me va a decir la palabra precisa y a lo mejor me va a alentar y va a tener una palabra de aliento, no me va a criticar o no va a blasfemar por lo que yo le estoy contando. Como le digo, a mí me pasó y me sentí mucho cuando esta persona lo tiró así como tal, pero me hizo reflexionar, como decía la pastora Yolanda. A los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Que el Señor nos abra nuestros ojos espirituales para que podamos distinguir estas cosas. Porque si el Señor nos pone en estas situaciones, es para que nosotros meditemos en nuestro camino. No que yo tenga que limpiar a mi hermana. No que, que a mi hermana le falta esto. Porque así podemos hacer una lista de los hermanos al lado y decir, a esta le falta esto, que aquí, que la hermana de aquí, que allá. Pero nosotros nos autoexaminamos. Y cuando nos autoexaminamos tenemos que poner aquí, este es el espejo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Este espejo refleja mi vida? ¿La refleja para bien o la refleja para mal? Como decía la palabra, ¿cierto? Somos conocedores, leemos la palabra, la hemos escuchado, damos consejos, aplicamos la palabra, nos creemos sabios. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Nos creemos doctos. Ya somos ángeles.
llegamos al cielo. Pero el Señor nos dice que no. El Señor nos dice que por nuestra culpa Él está siendo blasfemado. Por nuestra culpa las iglesias no están siendo llenas. Por nuestra culpa Él todavía no viene porque no alcanzamos las vidas que están afuera. El Señor nos necesita para eso. Dice la palabra que nosotros somos instrumentos humanos. ¿Qué tipo de instrumento estamos siendo? ¿De quién? ¿De Satanás o de Dios? Que el Señor nos ayude. Que el Señor me ayude porque usted no sabe, hasta ayuno hice por esta palabra y yo decía, Señor, es demasiado fuerte. Le digo que primera vez que hago ayuno. Bendito Dios. Y lloraba y meditaba, porque primero para mí. Gloria a Dios. Y yo digo, Señor, dice la palabra, dice, Bendito Dios. Ayuda a Jesús. bueno, dice, que muchos le dirán, Señor, Señor, no profetice en tu nombre, Señor, Señor, no hice esto por ti, Señor, ungí enfermo, Señor, hice aquí. ¿Y qué va a decir el Señor? Yo no lo conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Y usted cree que se lo va a decir a los de afuera? ¿O a los que están aquí? Que el Señor nos ayude. Amén. Que cuidemos esto que tenemos preciado. Bendito Dios. ¿No ves que no estamos seguros diciendo, Señor, yo te reconozco como mi Salvador? No estamos seguros, no tenemos nada seguro con solo eso. Tenemos que aplicar lo que el Señor nos enseña en nuestras vidas. Gracias, Señor. No vaya a ser cosa que lleguemos allá y nos digan, yo no te conozco, apártate de mí. Y nosotros aquí no curamos sangre. Bendito Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Espero que cada uno haya podido Gracias, Señor. tomar su porción de la palabra, que el Señor nos haga reflexionar. Gracias, Señor. Y como le dije, no hay ninguno santo, no hay ninguno que no haya pecado en alguna de estas cosas de ley. Todos hemos pecado delante de Dios. Bendito Dios. Todos hemos faltado delante de su presencia. Por culpa nuestra, su nombre ha sido bendito. Que podamos realmente, ahora en nuestra oración, pedirle perdón al Señor. Amén. Pedirle que nos cambie, nos renueve, que haga las cosas nuevas en nosotros y que nos ayude a darnos cuenta. Gracias, Señor. Tengamos cuidado de nosotros mismos, como dice la palabra. Su enemigo es usted mismo. Su enemigo es su propia naturaleza. Bendito Dios. Tenga cuidado. Pídale al Señor que el pecado no se enseñoree de usted. Pídale dominio propio. Pídale al Señor poder estar en comunión. Pídale al Señor que le limpie. Sola no vamos a poder. Todos los días estamos siendo probadas, tentadas. Usted dice, y escucha a mi abuelita cuando dice, el enemigo no duerme. Él tiene baño, tiene cocina, tiene living, comedor, pero habitación no tiene. Bendito Dios. Él siempre dando vueltas. ¿Y usted cree que no va a buscar ocasión para hacerla caer? Por todos lados va a tratar de buscarla. Dice que aún a los escogidos va a tratar, ¿cierto?, Amén. de confundir. Bendito Dios. Entonces tengamos cuidado con mayor ahora, que sabemos que los tiempos están cerca, que el Señor viene. Y este caminar que llevamos lo vamos a perder por una tontera. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Amén.